Gracias, familia, por escoger estar aquí hoy y adorar juntos a nosotros al único Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estoy muy emocionado, entre otras cosas, porque vamos a comenzar una nueva serie que será el estudio del libro de Génesis. El énfasis de este tiempo será ver al pueblo de Dios como una gran familia. Así que sostenemos es que el proyecto de Dios siempre fue hacer un pueblo que fuese una familia, que portara su imagen como sus hijos y poblar con ellos toda la tierra. Y a lo largo del libro de Génesis vamos a reforzar esa idea y dar argumentos firmes cómo nosotros como pueblo de Dios debemos vivir como familia de Dios. Y nuestra misión es que la familia de Dios se multiplique y pueble toda la tierra, de tal manera que en todas las naciones haya hijos de Dios que reflejen la gloria del Padre Celestial. El proyecto de Dios fue sembrar un Edén, pero que ese Edén fuera creciendo y expandiéndose en los corazones de los hombres para que la tierra entera sea un Edén. Y Jesús va por él. Amén. Hoy hablaremos de el Edén, un lugar para la familia de Dios. Y repasaremos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis de manera muy sencilla. Génesis capítulo 1, versículo 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy temprano del embarazo de Eliané, ya ella empezó a soñar cómo sería el cuarto de Esdras. Y estaba ella respirando ilusiones. De aquí ponemos tal cosa, de aquí ponemos tal cosa, de aquí ponemos tal cosa. Quería poner tantas cosas en el cuarto que le faltaban paredes. Yo creo que en lugar de un cuarto con 4 paredes, ella necesitaba un hexágono o algo así, o al menos un pentágono. Porque le faltaban paredes y lugares para poner cosas. Todo padre, toda madre sueña que cuando su niño o niña venga a este mundo, tenga las condiciones preparadas. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es Dios creador, pero es Dios creador con un corazón de padre. Él sabe que en el 6º día va a poner allí sus hijos. Y Él tiene que prepararlo bien. Tengan ese cuadro en mente. Pero, antes de entrarnos en Edén, recuerde esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio ya había Dios. Ya había Dios. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Bueno, primero, que ante todas las cosas existía Dios. Dios no explica su existencia. Dios no da razón a su existencia. La Biblia da este testimonio. Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios sea eterno? ¿Qué significa que antes que todas las cosas existieran ya había Dios? Pero significa que Él porta en sí mismo el germen de la vida. Él es vivo. Él no necesita un comienzo, no necesita un diseñador. Él es, siempre ha sido y siempre será. Cuando Dios se revela a Moisés, Él dijo: yo soy el que soy. Una de las formas de interpretar eso es el Dios que siempre es presente. Yo soy el que siempre he sido y seré. El eterno. Para que una persona sea eterna, tiene que ser autosuficiente. Para que no dependa de nadie más, ni de nada más que justifique o sustente su existencia. Dios es eterno. Y es autosuficiente en la manera de su esencia, en su naturaleza. Él no depende de nada, ni de nadie.
Antes que hubiera cielo, tierra, antes que volaran aves en el cielo, antes que nadaran pies peces en la mar, Dios ha existido. Y en una plenitud tal que nunca experimentó soledad. Amado hermano, Dios es entonces sobre todas las cosas, porque Él es la causa del universo. Si Él es la causa, Él está por encima de lo que crea. El pintor es mayor que la pintura. El arquitecto es mayor que la casa. Dios es mayor que toda la creación. Él está sobre ella. Tiene en su mano los derechos de autor. Él es rey. Él es el Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es rey. Él está sobre todo. Él está sobre las bestias del campo. Él está sobre los fenómenos naturales. Él está sobre las estaciones. Él está sobre el huracán. Él está sobre el trueno. Él está sobre el fuego. Él está sobre el maremoto. Él está sobre todo. Él es rey. Él es el Señor. Amén. Además de eso, nos dice la Biblia, por tanto, que Él es diferente a su creación. Si Él está antes, si Él es sobre, si Él es la causa, entonces no puede ser parte de la creación. Y puede ser que para nosotros eso sea tan claro como el agua que bebes cada mañana, pero no lo es así para todo el mundo. A veces hay religiones en el mundo que no saben distinguir entre la creación y el creador. Y piensan que el creador está inmanente en la creación. De tal manera que nosotros hemos hablado con personas en el Tropical Park que dicen: ¿tú ves ese pato que está allí? Ese pato es Dios. ¿Tú ves esa gacela que vuela? Esa gacela es Dios. Ese árbol es Dios. Esa roca que está ahí es Dios. Dios es el todo de la creación. Y entonces yo le pregunté a aquella señora sentada en un banco frente al lado del Tropical Park: ¿y cómo puede ser creación y causa de ella al mismo tiempo? ¿Me explico? ¿Cómo puedo ser creación y existir ante ella al mismo tiempo? ¿Cómo puedo ser la causa de la creación y al mismo tiempo el efecto de la creación al mismo tiempo? ¿No es verdad, Robert? Entonces Dios es distinto a la creación. Es diferente. Dios no es como nosotros. Entonces, tener una visión del mundo unilateral, donde todo es materia y la materia es eterna, es estar ciego y perdido en nuestra existencia. ¿Por qué? Antes que hubiera materia, había espíritu. Y antes que hubiera cosa, había creador. De tal manera que la existencia, la comprensión de nuestra vida, quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es la razón de la vida, es imposible encontrarla independiente del creador, porque es la causa de todo. No tener en cuenta a Dios en la vida es ser tuerto, ciego, tener una visión parcial del mundo, de tal manera que nunca encontraremos la verdad. La verdad se establece como una aguda necesidad en el ser humano, comparada con hambre, con sed. Persiguiendo está el hombre, la razón de vivir. No puede ser solo comer ribeye, aunque sea muy bueno. Tiene que haber algo más que justifique, que me llene, que me dé sentido, que me dé propósito. Bueno, esa respuesta es Dios. Y no tenerlo en cuenta es estar perdido. Ante todo, ya Dios existía. En el principio creó Dios. Ahora, los versículos del 2 en adelante, aún incluyendo el capítulo 2, nos dice cómo creó Dios. ¿Cómo creó Dios? Primero, Dios crea por su palabra. En cierto sentido, cuando yo era un adolescente,
tenía 14, 13 años por allí, yo tenía esas preguntas. ¿De dónde vino todo? Yo no era cristiano. ¿De dónde vino todo esto? Yo tenía esta imagen en mi mente. Antes, nada. 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 De pronto, ¡pum!, todo. Difícil de creer. Principio, nada. De pronto, ¡pum!, todo. No podía tragarme ese cuento. Tiene que haber algo o alguien que sea la causa de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al cristianismo y tenemos en cuenta a Dios y creemos todo lo que hemos dicho hasta el presente, dijimos, Dios es creador. Pero ¿cómo Dios crea? Bueno, algunos dicen, Dios creó de la nada. Bueno, en un sentido, si ese nada quiere decir que no tuvo materia prima para crear, bueno, Dios creó de la nada. Pero en realidad, la nada no crea nada. Entonces, ¿cómo creó Dios? Por su palabra. Lo que quiere decir es que la materia prima, el poder, la energía, está en su palabra. Y su palabra, al ser pronunciada, es tan poderosa que crea universos. Dios creó el mundo de sí mismo por la autoridad de su palabra. Oh, amado hermano, lo que es Dios es su palabra. La autoridad de Dios la tiene su palabra. La vida de Dios se expresa en su palabra. Los propósitos de Dios se expresan en su palabra. De tal manera que cuando Dios habla, Dios crea. Aquí podemos decir, cuando hablar es hacer. Tú no has visto cómo en cualquier casa, sobre todo una madre muy diligente y trabajadora, dice, aquí todo el mundo en la casa habla y aquí nadie hace nada. Entonces habla. A la vez se levanta un día y dice, no, yo no sé, aquí hubo alguien que dijo que iba, pero nada. El anillo un día se levanta y dice, aquí hubo alguien, yo no sé de quién estoy hablando, pero que dijo, pero nada. Pero cuando Dios habla, el hablar de Dios es hacer. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así cada día, lo que dijo Dios, fue. Él no necesitó un esfuerzo extra. Simplemente lo llamó a la existencia por el poder de su palabra. Wow, hermano, no estamos hablando de poca cosa. Esto es poder de Dios. Además, Dios creó en comunidad. El testimonio de la Biblia nos dice que el Padre Dios no creó solo. Hay un Elohim, que es el plural de Dios, que puede denotar dos cosas. Que Dios en su esencia tiene más de una persona, lo que justifica la Trinidad. O está hablando de un título de intensidad o de poder. Ahora, esto es justificado en el versículo 1 y demás, pero cuando llegamos al capítulo 1, versículo 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí se presenta un Espíritu Santo independiente al Padre en la creación. Si esto fuera poco, vamos al versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. De tal manera que Dios está hablando consigo mismo en un sentido plural. Además del Padre y además del Hijo,
perdónenme, y el Espíritu Santo está el Hijo en la creación. Ustedes recuerdan Juan capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Por medio de Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de todos los hombres. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Que en el principio, igual que en Moisés, él da testimonio que allí ya estaba el Hijo, creando juntamente con el Padre. Así que el proyecto de la creación es un proyecto comunitario, donde el Padre no está trabajando en soledad, sino que tanto el Hijo Jesucristo como el Espíritu Santo juntos están en este proyecto de crear un mundo para la familia de Dios. Además de esto, para mí es muy interesante que la manera en que Dios creó fue a través de procesos. ¿Puedes decir eso conmigo? Procesos. ¿Saben que no nos gustan los procesos, verdad? Yo quiero llegar a la casa y que la comida esté hecha y calentica. Y si alguien me la sirve, varita de Harry Potter. Yo cuando en la casa veo algo regado y algo, por ejemplo, ahora que miramos del campamento y están todas las maletas y están todos, dice: ¿dónde está la varita? ¿Dónde está la varita? Déjame ir a Amazon, que yo tengo que comprar una varita. Pero esa varita no existe. Lo que existe son procesos. Dios pudo crear al mundo entero, ponerlo a funcionar con un chasquido de sus dedos, y no lo hizo, sino que Él estableció un proceso creativo. Él trabajó en proceso, día 1 al día 6, creando cada día lo que Él entendía. Además de esto, Dios creó lo básico y después lo pobló. Qué inteligente el Señor. Es decir, Él creó los mares, produzcan los mares, los peces. La tierra, produzca la tierra, las plantas. Después, los animales, que se iban a saciar ¿de qué? De las plantas. Y por último, el hombre, que iba a ser saciado y cuidado de todo lo creado. De tal manera que Dios estableció un proceso, pero ese proceso fue un proceso sabio, donde estableció lo preliminarmente necesario para lo que vendría después. De tal manera que en la creación vemos diseño, pero vemos un diseño inteligente. Tú no has visto esas galerías contemporáneas, donde de pronto tú vas de frente así y te llama la atención algo, por ahí dices, y a eso llaman pintura. Yo creo que Everly pudiera tener más arte que él. Y cuando mira allí, ¿qué es lo que ves? Enidio, un fondo blanco y de pronto y ves a parte abajo que se llama caos. Sí, era lógico. Era lógico. Podrá haber diseño. Alguno podrá decir que es inteligente, pero nosotros en ello no encontramos lo que sí vemos en la creación: un diseño bello e inteligente que responde a una función y un propósito perfecto. Gloria a Dios por eso. Además de esto, Dios creó por último al ser humano, y en la introducción ya le daba este avance, de tal manera que cuando Dios creó al hombre y la mujer en el sexto día, todo lo que ellos iban a necesitar ya estaba allí. Con cuánto amor Dios nos creó a nosotros. Amado hermano, el propósito de Dios siempre fue su familia, sus hijos. Cuando nosotros leemos en la genealogía de Jesucristo, siempre Lucas, sobre todo, creo que es Lucas, ustedes me pueden ayudar, empieza hacia atrás, hacia Edén, y el último dice Adán,
hijo, Adán, hijo de Dios. De tal manera que aunque fuera criatura, lo que esperaba Dios era que sus criaturas se relacionaran con Él en una relación filial, donde ellos fueran hijos y Él se expresara como Padre. Ahora, ¿cómo creó Dios a sus hijos? ¿Cómo creó Dios a Adán y a Eva? Miren, dice el versículo 15 del capítulo 2, busque allí su Biblia, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que Dios recogió a su hijo y lo llevó a casa. Significa que Él preparó Edén y después trajo a su hijo Adán al Edén. Y dice además el capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aunque parezca raro para muchos, no dijo eso del mono, ni de ninguno de su familia. Dijo esto del hombre. Dios creó al hombre a su imagen. El ser humano, por tanto, no es la parte superior en la cadena evolutiva del mono. De tal manera que, como dice el salmista, que el Señor nos hizo a nosotros un poco menor que los ángeles. Es decir, que si miramos el cielo como los más sublimes y altos, y la tierra como los más bajos y humildes, Dios colocó al hombre en un Edén, en un punto entre el cielo y la tierra, donde es lo más elevado de la tierra y el punto más cercano del cielo. Con esa dignidad, Dios nos creó. Un poquito menos que un ángel. Si hoy no vemos muchos ángeles caminando en la tierra, no es por parte del Creador, sino por el pecado en el corazón de nosotros. Pero el diseño está allí. Nosotros debemos caminar sobre la tierra como un poquito menor que un ángel, si estamos reflejando la imagen del Creador. Además de esto, ¿qué significa que creado a su imagen? Aunque pudiéramos decir muchas cosas, voy a limitarme a lo que viene delante. Primero, como imagen de Dios, nosotros somos creados en comunidad, en relaciones interdependientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Dios dijo, no es bueno para el hombre que esté, y entienda que aunque lo dijo en ese momento, porque la cronología de la creación aún no había hecho la mujer, y iba a ser la mujer para el hombre, como ayuda idónea. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pero no es bueno que la mujer esté sola. No es bueno que el ser humano viva solo. Le haré ayuda idónea. Dios nos crea para vivir en comunidad. La comunidad y las relaciones interpersonales pueden ser incómodas, nos podemos frustrar, nos podremos herir, pero nos necesitamos. Ningún ser humano está completo hasta que no encuentre un lugar al cual pertenecer. Además de esto, Dios nos hizo diferentes. Estoy explicando en qué sentido somos imagen de Dios. Bueno, dice versículo 27, capítulo 1. Me encanta esto. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. De tal manera que al hablar de imagen y creando al hombre a su imagen, no está refiriéndose solo al hombre, sino que lo creó, dice, varón y hembra. Amado hermano, la ciencia podrá decir cualquier cosa, los demócratas podrán decir cualquier cosa, los podcasts podrán decir cualquier cosa, pero somos hombre y mujer. No hay forma de que tú puedas borrar la línea distintiva
entre los géneros del ser humano. Supongamos que aquí alguno de nosotros estudió criminalística, que está estudiando porque quiere ser el próximo CSI o Sherlock Holmes. Ok, estás investigando un crimen, llega al patio de una casa y barriendo y sacudiendo y escarbando encuentras un hueso. Tú le dices al hueso, ¿quién tú eres? Y el hueso, espero que no te diga nada. Porque si un hueso te dice algo, estamos fritos. Pero vamos al laboratorio y ese hueso, después, ¿qué te dice? Si es un hombre o si es una mujer. Además, si tiene cierta edad, que si padeció de esta enfermedad. Pero esto sí lo dice bien claro. Oye, yo soy hombre. Aún después de muerto. ¿Cómo es entonces que estando vivito y coleando hay algunos que son hombres y quieren que le digan mujer? Y hay hombres que son hombres, no que otros le digan mujer, sino que se vean a sí mismos como mujer. Y viceversa. Amado hermano, Dios nos creó a su imagen. Parte de la imagen de Dios es que seamos diferentes. Porque la diferencia muestra la gloria de Dios. Pero si antes vivían en comunidad, pero nos hace diferentes, es porque ahí hay un complemento. Para estar unidos, no necesitamos ser iguales, sino respetar las diferencias en las libertades que da Dios. Amado hermano, dice entonces, capítulo 2, versículo 24. Esto se pone mejor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Déjame decirle, ¿cuál es el papá de Adán? ¿Cuál es el papá de Eva? ¿Por qué dicen aquí? Cuando aún no hay padres, por tanto, dejará al padre, a su madre y se unirá a su mujer. Porque allí Dios, en el acto de la creación, ya estaba estableciendo, estas son las bases del matrimonio y de la familia que espero tener con ellos. Es Moisés hablando ahora de una aplicación del acto creativo para el matrimonio. El matrimonio está hecho de dos personas de géneros diferentes, pero que llegan a ser uno. Uno. Y en el matrimonio se revela la imagen y semejanza de Dios. ¿Saben por qué la homosexualidad es blasfemia, es tan malo delante de la vista de Dios? Porque quebranta la imagen de Dios en el ser humano. La homosexualidad es abominación delante del Señor porque Dios nos hizo diferentes para que fuéramos uno y en esto se revelara quién es Dios. Una mujer y una mujer no revelan la gloria de Dios. Un hombre y un hombre no revelan la gloria de Dios. Lo hace un hombre y una mujer en una unión perfecta, aún a pesar de su diferencia de género. En esto hay gloria de Dios. ¿Cómo más reflejamos la gloria de Dios? Como su imagen. Dios nos dio liderazgo. La capacidad de administrar la creación. La capacidad de ser colaboradores con Dios. De tal manera que esta creación podamos nosotros aprovecharla, trabajar con ella y poderla llevar en el diseño divino a un mayor desarrollo. Dios dijo, ahí están los mares, ahí están las aves, ahí están las bestias, ahí está toda la tierra delante de ustedes. Yo los coloco como señores y administradores de esto bajo el gobierno mío. Vamos a hacerlo bien. Cuando el ser humano respeta la creación,
cuando el ser humano tiene una buena administración de los recursos naturales, cuando el ser humano defiende las criaturas, cuida de su ambiente, está revelando la imagen de su Creador. ¿Saben que hubo un cambio en mi corazón profundo al ser cristiano? Mira, cuando yo era un muchacho, había pocas lagartijas vivas en el patio de mi casa. Yo no iba a ser nunca cirujano, pero asesino en serie quizás. Yo no sé. Mejor no saber. Entretenimiento mío, ver si una lagartija tenía un huevo dentro. Déjeme decirle, la mayoría no tienen. Cuando yo fui cristiano, eso cambió. Matar por placer, porque tengo el poder de hacerlo, está en la esencia del pecado del hombre. Pero cuando Cristo me salvó, yo respeto a la lagartija. Amado hermano, dice el proverbio que cuando el hombre es justo, en otras palabras, sus caballos lo saben. Dios nos ha dado un corazón de administrador para invertir, desarrollar, diseñar, crear, construir, avanzar, ser gerencial, empresario, impulsar lo que se tiene hacia adelante. Eso está en la esencia de ser como Dios. Además de esto, Dios nos creó con el mandamiento de tener familia. Cuando tú estudias teología, por lo menos en español se conoce como el mandamiento cultural. ¿Cuál es? Tengan familia. Fructificado, multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla. En Malaquías hay un versículo que Dios creó a un hombre y una mujer porque quiso hacer para sí descendencia. ¿Lo has escuchado, Manny? Quiso hacer para sí descendencia. Él no creó 3 o 4 hombres, no creó 3 o 4 mujeres y dijo, vamos ahora a tengan familia, sino uno de cada género. Y dijo, tengan familia. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los descendientes de la tierra se vean a sí mismos como hermanos. Y de todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, todas las razas y idiomas de la tierra, tienen un mismo origen, Adán y Eva. Aleluya. Ahora, cada hombre se ha apartado del Creador y ya en sí mismo por el pecado no se ve la imagen del Creador, pero todos debemos amarnos y respetarnos aún los creyentes y no creyentes, porque portamos la imagen de Dios y porque en el sentido más natural de la palabra somos hermanos. Porque de un mismo linaje Dios creó a todos los hombres de la tierra. Lo que sucede que al quebrantar la ley de Dios, que estudiaremos en el capítulo 3, el ser humano quebró su imagen de Dios y por tanto ahora no trata a Dios como su Padre, como su Creador, sino como su enemigo. Y quiere vivir en su camino dándole la espalda a Dios, no teniendo en cuenta a Dios, ni dándole gracia, ni dándole gloria. Pero Dios viene a rescatar esa imagen en nosotros. Además de esto, Dios como nos creó para reflejar esa imagen. Nos creó de una manera santa. Capítulo 2, versículo 25 dice que Adán y Eva andaban desnudos y no tenían pena. Esto no nos habla solo de un estado de inocencia, como mi niño o mi niña me puedan ver desnudo y no pasa nada, ¿no está John? Estado de inocencia. Ok, el ser humano, el hombre y la mujer fueron creados en ese estado de inocencia, de pureza, pero además de eso, de santidad. En un estado de relación con el Creador puro y sin mancha. Y un estado de relación el uno con el otro, donde se complementaban de una manera pura.
Eso de que andaban desnudos y no se avergonzaban al aire del día, habla de un estado de armonía total en la relación interpersonal entre ese hombre y esa mujer. Qué lindo, amado hermano. Ahora, Dios nos creó libres. ¿Sabes, Adrián, cuál es el sello de la libertad en Edén? Eso no lo saben. ¿Cuál ustedes creen que es el sello de la libertad en el Edén? No lo van a saber. Yo sé que no lo van a saber. Dime, yo no te creo. ¿Te imaginas? ¿Cuál es el sello de la libertad en el Edén? Dime, Eli. Ya, ustedes lo saben, pero tienen pena de decir. Ya andaban como Dios los trajo. Oh, no. Hay algo más. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que sella la libertad en el estado de santidad y de inocencia del ser humano es el árbol del bien y del mal. Ahora que le di la pista, ¿por qué? Porque hay la capacidad de elegir. Y mientras haya la capacidad de elegir, hay un estado de derecho de la libertad. Amado hermano, Dios nos ama. Mira, Isa, Dios nos ama de tal manera que nos dio este regalo, el regalo de la libertad. Al poner ese árbol en medio del Edén, puso uno para garantizar la libertad. Pero al ponerlo allí, el ser humano podría escoger adorar a Dios, dar gloria a Dios, obedecer los mandamientos de Dios, o simplemente extender la mano y quebrantar el límite de la ley de Dios, que tenía sus consecuencias claras, que dijo: el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ellos tenían que creer a Dios, y la única ley que había de prohibición en el Edén para permanecer en los derechos de la libertad y en los beneficios de vivir libres bajo el gobierno de Dios. Amado hermano, qué lindo es el Señor. Cuánto respeto a su creación al crearnos libres. Mira, amado hermano, cuando Dios, no me estoy adelantando, Génesis 3 tendrá su día, pero todavía no llega. Versículo 31. Jonathan, no te pongas nervioso, estoy terminando. Llegó el 31 y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Amado hermano, yo creo que cuando Dios terminó la creación, Él como que dio un paso atrás y dijo: wow, así se queda. Ni una piedrita más, ni una hojita fuera del lugar, ni una gota de agua extra. Esto quedó perfecto. Y está. No solamente está hablando de que la creación estaba completa y acabada, sino en un estado de perfección tal que todo estaba en un, escucha esta palabra, equilibrio perfecto. Que luego la ley y el pueblo de Israel sellaría como Shalom. ¿Sabe qué significa Shalom? Donde cada elemento está en su justo peso, equilibrio e interrelacionado entre sí de manera perfecta conforme al diseño. De tal manera que cuando a Adán lo pusieron en el huerto, lo que él respiraba, lo que él veía, lo que él disfrutaba, incluyendo su mujer, estaba perfecto.
Dios le deleitó su obra. Y digo, esto está bueno. Qué lindo. Estaba de tal manera, tan completa, tan perfecta, que él dijo, ahora lo que tengo que hacer es descansar. Y no por él, sino para enseñarnos a nosotros. Dice que se tomó el 7º día como descanso. Amado hermano, ese día que Dios descansó, se comprobó que tanto la materia del universo como el mundo espiritual estaban en armonía. Que tanto el hombre como la mujer entre sí estaban en armonía. Que tanto el mundo y el reino animal como la humanidad estaban en armonía. Que el ser humano individual en sí mismo, espíritu, alma y cuerpo, el ser humano, él mismo estaba en un estado de equilibrio y de salud en armonía. Este es el diseño de Dios para la familia de Dios. Allí creó Dios un Edén y puso su familia. Amado hermano, ese sueño Dios no lo olvida. Y aunque las cosas fueron mal después, Él vino al rescate de su creación. Pero déjame decirle algo más. Si Dios no olvida eso, muy dentro en el ser humano, en la esencia misma de ser humano, no se olvida. Primero, de que hay creador. Y segundo, que Dios nos creó para un estado de armonía, de paz, de equilibrio, de shalom perfecto. Y nuestra alma gime, añora, gritos, deseando recuperar un Edén y ver en cada ser humano un hermano. ¿Es así o no es así? Por tanto, nosotros no deberíamos lamentar lo que se ha perdido, sino más bien avivar el deseo de volvernos a Dios, el Creador, quien es capaz no solo de crear un Edén y poner en él al hombre, sino es capaz de crear un nuevo Edén en cada corazón del hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque todo no está perdido. Tú nos amaste de tal manera, tú amaste al mundo de tal manera que enviaste a tu Hijo, quien es la imagen tuya, para morir por nuestros pecados. Tú nos rescataste y ahora estás en el trabajo de crear en nosotros la imagen tuya y en hacer de nosotros tu iglesia una familia que se multiplica y llena la tierra. Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a que ese Edén en nuestro corazón florezca y esté en ese estado de equilibrio y de armonía. Que nuestros matrimonios sean esa relación de Edén. Que iglesia, que MCC, sea un Edén que se esparce, que crece, que elimina fronteras y que llena la tierra. Que cada iglesia de Cora Gables, que cada iglesia de Miami y de los Estados Unidos sea ese Edén y traiga delante de sí esa meta de poblar la tierra de hijos que porten tu imagen para tu gloria. Gracias, Padre, por esta linda tarde y por esta linda iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.